Buenos días. Tengo el gusto de presentar un nuevo capítulo del Intelectual y su memoria, esta vez dedicado a don Ángel Canellas López, que nos ha honrado con su presencia y por fin está ya aquí en Granada. Yo, como vicedecana, aunque no me correspondería estar aquí, porque no soy de asuntos académicos, culturales, pero soy de paleografía. Y entonces, pues, mis compañeros me han pedido que esté aquí con usted esta mañana. De modo que, nada más, va a dar lugar el comienzo de este acto. Muy bien. Tengo buena voz, pero bueno. Evocamos en este ciclo del intelectual y su memoria, que pretende recoger en un archivo de imagen el testimonio de destacadas personalidades para que queden para la posteridad. Y hemos traído hoy, ha traído la Facultad de Filosofía y Letras para hacer esta entrevista al profesor Ángel Canellas López, él que tanto sabe de otros archivos también de memoria. El profesor Canellas es un hombre universal y mañico de nacimiento, o viceversa, no solo por lo que representa en el campo de las humanidades, sino también en concreto de la paleografía y de la diplomática. Todo profesor universitario que ha tenido la suerte, y tiene todavía la suerte, como hemos visto esta mañana, de aprender de su trayectoria intelectual, conserva el recuerdo de un hombre singular, afable, buen conversador, original, accesible y, paradójicamente, siempre joven. Este profesor de paleografía, que se ha jubilado en el sentido etimológico del término de la palabra jubilatio, basta dar una rápida ojeada a su apretado currículum, del que someramente destacamos su amplio y fecundo historial docente universitario, sus colaboraciones de investigación histórica, su participación como comunicante o como ponente en numerosos congresos de historia y de paleografía y diplomática sobre temas de su especialidad, en la que él, aun valga la redundancia, es un especialista, su dilatada aplicación también a la investigación histórica, a la investigación histórica y paleográfica, su amplia tradición publicista y, sobre todo, su ininterrumpida actividad a pesar de la inexorable jubilación que tuvo lugar en 1983. No podemos por menos de recordar y evocar esta figura imprescindible en este ciclo del intelectual y su memoria, que la Facultad de Filosofía y Letras y su representante, la decana aquí presente, tuvo, creo, el gran acierto de propiciar y de continuar durante estos años. No puedo por menos que recordar las palabras de Ludwig Traube referidas a la paleografía, cuando decía que era una disciplina para jóvenes fuerzas, que en sus mejores salió o surgió en medio de disputas, que en sus mejores luchas o en las mejores batallas puso las armas decisivas y, sobre todo, que es una disciplina, un campo para jóvenes fuerzas. Quizás tal vez sea este el secreto de que el profesor Canellas sea un hombre, paradójicamente, como ya he dicho y reitero, siempre joven. Ahora pensamos hacerle unas cuantas preguntas y comenzamos el acto, pues, para que su memoria de intelectual responda a aspectos de su vida y de su obra y también de su experiencia de estos años, una larga trayectoria en la universidad, dedicado a esta institución universal. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el final? Por donde usted va, vamos a ver, por donde usted quiera. Don Ángel, ¿cómo decidió dedicarse a la paleografía y diplomática? La explicación es muy sencilla. Yo soy licenciado también en Derecho. Perdón el autobombo. Y cuando en 1936 estaba yo ya preparando y terminadas por completo la preparación de mis oposiciones al cuerpo consular, suprimió la Segunda República el cuerpo consular
y raudo como antílope, decidí buscar algo. Y entonces compré un escalafón de catedráticos de universidad. Y observé que en donde había unos huecos fenomenales era en una cosa que se llamaba paleografía diplomática. Y dije, este es mi hombre, mejor dicho, estas son mis mujeres. Y a ello me lancé. Y evidentemente eso fue un poco la razón en la que me coloqué. Cierto que ya antes había tenido unos profesores estupendos en esa materia, que claro, aquí ya no suenan, que eran don Pascual Galindo Romeo, que fue un vicerrector de Zaragoza y un gran latinista, que fue don Mariano Usón, extraordinario catedrático. La prueba es que por su madre se llamaba C.C. Y eso me indujo a ver aquello con cierta... vi que había posibilidades de prepararse de esta asignatura y evidentemente pues enseguida las preparé. Las preparé, convocaron 2 plazas, concurrimos a ellos, una persona que, aunque era de más años que yo, pero es todavía en el mundo de los vivos muy conocido, don Felipe Mateu y Llopis, y el que habla. Y fue la casualidad que tuvo esta relación con Granada, porque cayó la suerte de que presidiera un señor llamado don Antonio Marín Ocete, de presidente de esas oposiciones. Y cuando había un plazo para ver, todavía aún no se iban a celebrar, se me ocurrió entonces, era el año 40, se me ocurrió a mí descubrir Granada, venir aquí a Granada, porque me habían dicho, corría la voz, de que aquí en Granada era donde había la biblioteca más estupenda de especialidad de paleografía y diplomática, especialmente en miniaturas y sobre todo en una serie de libros extraordinarios que no había en el resto de España. Y es por lo que llegué aquí, conocí a don Antonio Marín, fue muy amable, qué caballero, qué maravilla, nada, parecía un junco de nardo, extraordinario, estupendo, elegantísimo, y me dio toda clase de facilidad, lo vi aquello. Luego él en cierto modo se sorprendió cuando me vio que estaba en las oposiciones, dijo, astuto este joven, habrá que tener cuidado con él, y efectivamente, tanto cuidado tuvo que insistió para que no me dieran plaza, quedó vacante una de las plazas. Y fue curioso porque terminada la oposición, mejor dicho la votación, y respecto a la primera plaza, don Felipe Mateu Llopis, al lugar a la provisión, por 5 veces, don Ángel Canellas me dieron 2 y 3 quedaron en vacío. Y al salir de la Universidad Central de Madrid me encontré con que me esperaba allí en la esquina don Antonio Marín. Dice, Canella, venga usted para aquí. Bueno, ya no me acuerdo yo bien si hablaba así, pero en fin. Y me dijo, ¿usted va a alquilar a un taxi? Sí, lléveme usted que tengo que ir a un sitio, que tengo prisa. Bueno, se me autoinvitó. Mira que tiene gracia, recién suspendido. Pero eran otros mundos. Ahora no lo entendería la gente ahora revolucionaria y tal. Pues muy bien, don Antonio, no faltaba más. Mire usted, quería decirle por qué no le he dado yo mi voto. Es intolerable que hasta ahora, en paleografía, el único que leía libros en alemán era yo. Y resulta que usted los lee también. Esto no puede ser. Pues muy bien, don Antonio, tomo nota. Fue muy bueno porque luego en una segunda oposición que hice, en las oposiciones entonces, no me acuerdo ya cómo funciona eso, pero hay un ejercicio que entonces se llamaba el me cachis, qué guapo soy, en el cual se indicaba yo soy, en fin, yo soy aquel que en las historias tuve por padre al diablo, en fin. Pues el leitmotiv constante de aquello fue decir, y yo que conozco muchas cosas, pero no conozco el alemán constantemente. La gente, ¿pero qué le pasa a este señor? Este hombre está chalado y demás. Hasta que luego, cuando don Antonio se enteró, se reía mucho de ello. Bueno, y ya entonces salí de más. Y yo conocí entonces a don Antonio y creo, obligación mía, en justicia, recordarlo aquí, no en esta casa, porque yo lo conocí en otra casa más sombría que había allá. Qué magnífica biblioteca tenían. Qué maravillosa
qué estupenda, qué bien cuidada. Eso sí, era, diríamos, una biblioteca solo para personas muy entendidas y muy capacitadas, sobre todo de la lengua alemana, y además mucho de miniatura, era lo que entonces había. Y entonces hice yo una verdadera relación y amistad con don Antonio Marín, que ya luego siguió por muchos tiempos, y creo que era mi obligación previa el decir mi conexión con esta facultad, precisamente por don Antonio Marín. Bien, y ahí empezó mi derrotero, dedicarme a la paleografía y la diplomática. Unas asignaturas, por lo demás, bueno, eran un relleno, creo que siguen siendo un relleno, ¿verdad? Pero en fin, eran un relleno y así se tomaban. Lo que pasa es que, como todo en la vida, depende de cómo se enfocan las cosas, pues se le llega a coger cariño y a incluso hasta presentarlas en sociedad y decir, pues no es tan fea como parece, ¿no? Y esto fue lo que ocurre. No sé, me he ido por los... No, muy bien. Profesor Canella, usted que tiene y ha tenido, tiene actualmente una trayectoria universal, no solo por lo que representa en este campo, también por sus estudios en universidades extranjeras, Nancy, Minter, sí. por los cargos que ha ostentado como vicepresidente de la Comisión Internacional de Diplomática, vocal de la Comisión Internacional de Paleografía, ambas adscritas a la UNESCO, que por otra parte... Y gratuitas, ¿eh? Es gratuita, efectivamente. Es que ahora está la declaración de renta estos días. También traigo a colación que en el año 1943, usted confundó la institución Fernando el Católico. Exacto. Y colaboró en sus tareas de investigación y fue director de la Cátedra Zurita y fue director de los cuadernos de historia durante los primeros 52 volúmenes. Exacto. Es decir, que apelando a esa experiencia de investigación que usted tiene, yo me atrevería a preguntarle, ¿cómo ve el futuro de la investigación en general, en este campo, en general y luego especialmente en nuestro campo de la paleografía y la diplomática? Pues yo creo que al cabo de los años 1000 las aguas van por donde solían ir. Y me da la impresión de que se nota, algo flota sobre Pepe, se nota que se vuelve un poco a ellas y que se le da ya una importancia extraordinaria. Y además... se van a reír un poco en lo que les voy a decir. Además hay un campo extraordinario, sobre todo en la base que tiene que ser de estos estudios, y es las personas que acceden a los estudios universitarios. A mí me encanta la invasión avasalladora, por lo demás simpática, de las damas en los estudios de letras. Y yo confío mucho en ellas. Por una razón muy sencilla, porque en general... las que se dedican, y muchas de ellas se dedicarán a la investigación, etcétera, etcétera, son personas muy sentadas, son estupendas, definen, pesan, cuentan, miden, son en ese sentido totalmente clásicas, no son estos como los chicos, que en general somos un poco más pajareros y sin querer nos vamos de un lado para otro. Yo confío enormemente de que pueden tener un gran porvenir. Y más en España, en donde, usando frase del viejo alemán Heinrich Finke, que yo traté y conocí, pues que dice en uno de sus libros al principio, al hablar de España, vestigia terrent, como ahora ya no se sabe en latín, aterroriza ver la cantidad de vestigios y de papeles viejos que hay en el país, y aunque una enorme cantidad de antiguos archiveros han hecho que desaparezcan para no complicarse en toda la vida, y no digamos las viudas de investigadores, que en cuanto mueren el marido va de todo esto a la basura, ¿verdad? A pesar de eso sigue todavía vigente el vestigia terrent. Es extraordinario y maravilloso el porvenir que tienen nuestros estudios. Porque, en definitiva, pues prácticamente, por lo menos desde pizarras visigóticas hasta nuestros días, hay de todo divino y humano. Y hay sobre todo un campo muy importante en el que yo, evidentemente, no soy quien para hablar. Un campo muy importante que es de esta pareja de encantadores reyes que tienen ustedes aquí enterrados, de reyes católicos en adelante. Hay una enorme cantidad de la paleografía diplomática moderna y contemporánea en la que se pueden hacer unos trabajos estupendos. Eso es un campo totalmente, aún en cierto modo, inexplotado. Hay para ello lo que quieran. La gente en general muchas veces decía en mis tiempos, si ya está todo investigado, si ya tal, si ya cual. No es cierto en absoluto. Hacía falta tener, voy a decirle con frase discreta, el único problema es tener buenas posaderas.
52 años, don Ángel, desde el año 39, cuando aquella fallida oposición consular a la actualidad. ¿Cómo ve la universidad del año 39, recién terminada, una guerra, y cómo ve la universidad actual? Pues la del año 39 era estupenda en lo que cabe, porque había campo solamente para 2 o 3 en todas las facultades, figuras fuera de serie, y el resto no hacían nada, por fortuna, con lo cual aún quedaban más exaltadas esas personas. Y esas personas singulares pues son las que fueron estímulo enorme para que nosotros pudiéramos intentar hacer una cosita más. Ahora me da la impresión, bueno, yo ahora no estoy up to date, yo tuve un privilegio, soy de los pocos catedráticos que me he podido jubilar a los 70 años, porque la mayoría de los jubilan a los 65, de modo que yo he estado 5 de más. Tengo en cambio el inconveniente de que, como fue antes del año 80 y tantos, ya no, han decidido que no ahorre demasiado dinero, nos pagan menos. Bien, y concretamente lo actual, yo lo que observo es que preocupa enormemente otra serie de problemas. Primero, buscar un puesto al sol. Un puesto al sol. El que sea, es igual. Igual les da tirios que troyanos. Segundo, que esos puestos al sol en gran parte ha surgido esa figura que se llama Su Majestad el interinaje, y están allá interinos, y luego ha surgido esta nueva organización del país. Yo lo respeto, como buen español procuro ser fiel a la Constitución, de mantener, como si dijéramos, el respeto a mantener las personas, a que continúen los mismos, a heredar, a subheredar las personas. La prueba de ello es que, y hay muy poca gente que haga oposiciones, porque cada una de las autonomías tiene sus oposiciones, y dentro de las autonomías las subautonomías, y dentro de cada uno de ellos los concejos, etcétera, etcétera. Y esto verdaderamente tiene que ser un lío para las personas. Un libro bestseller sería manual para el joven de por dónde, a cómo y en dónde se debe opositar, y hasta indicar concretamente un modelo de la instancia, y que, bueno, ya no se ponen pólizas, pero qué derechos hay que pagar. Esto es un verdadero lío. Yo, si ahora me encontrara joven, me encontraría con una dificultad enorme, porque no sabría por dónde encaminarme. Fuera de broma, que conste que no hay censura alguna, al contrario, el mundo conviene que de vez en cuando haya unas revoluciones de este tipo, pero lo encuentro difícil y complicado para la gente actual, y especialmente a las féminas, porque las féminas no saben que hay una conjura subterránea de los 4 o 5 caballeros que quedan todavía en vida, sobre todo en letras, que se están uniendo de brazos para acogozarlas como sea, ¿no? Profesor Canella, ya se le ha preguntado aquí por las relaciones que ha tenido con el profesor, y usted lo ha expuesto explícitamente, con el profesor Marín Osete. Pero sin embargo yo recuerdo que hay otra figura de distinta personalidad que don Antonio Marín, eso es verdad, pero también original y singular de la paleografía española, que es el profesor Galindo Romeu, o mejor dicho, como lo conocemos en paleografía, Monseñor Galindo Romeu. ¿Qué podría decirnos de su relación con Monseñor Galindo? Pues yo a Galindo le debo prácticamente casi todo lo que sé, e incluso lo desastroso que soy en un sinfín de cosas, porque don Pascual tenía que trabajar en 5 o 6 cosas a la vez. Don Pascual Galindo Romeu era, en primer lugar, un hombre curiosísimo. Él era catedrático de latín, pero también se dedicó sobre todo a la paleografía y diplomática. Tiene todavía un trabajo fundamental sobre la historia compostelana, la diplomática en la compostelana. Y don Pascual Galindo se dedicó a estos trabajos porque hizo la tesis sobre el batallador, Alfonso I el batallador, e hizo una tesis doctoral muy bien y magnífica, que por fortuna, como ocurría en aquellos tiempos, no se llegó a editar, naturalmente. Bien, y don Pascual Galindo Romeu fue un hombre extraordinario, pero que hacía falta ser, como antes se decía, inasequible al desaliento. Pues, por ejemplo,
clases de latín. Virgilio. Geórgicas, bucólicas y eneidas. Segundo, 200 o 250 hexámetros cada día. Tercero, nos entusiasmaba. Yo amo, personalmente, tengo una gran fidelidad a la reina Dido, a todas esas figuras del libro segundo de la Eneida. Todo el mundo era una maravilla. Conticuere omnes intentique ora te levanto. Y entonces empezaba a contar cuando inde toro patereas si corsus asalto. Y entonces desde el toro, desde el sofá, empieza a contar. Yo a la reina Dido, yo es regina renovar infandum dolores, y te cuenta toda la guerra de Troya con horribles. Y eso no lo sabíamos sin querer, porque era aquello, una vida tan reunida, tan conjunta como esa serie de personajes. Yo no he necesitado leer a Homero, me lo conozco yo a través precisamente de este señor. Nos llevaba a toda clase de archivos y demás, a sus expensas, es decir, el Estado daba algunas pequeñas modificaciones para ir unas excursiones y las gastaba por completamente en los alumnos, y una cosa estupenda. Y entonces había un problema de selección muy curioso en aquel tiempo, que por ejemplo en París, una de las veces que estábamos allá, íbamos 6 pagados por Don Pascual o asociados por Don Pascual, y allí en los archivos nacionales decía, bueno, ¿qué es la hora de comer? Se queda Canellas conmigo a comer, vosotros ir a donde podáis. Y yo entonces me sentía privilegiado de que me hubieran puesto el toisón de oro, ¿verdad? Una cosa extraordinaria y más. Y fue un hombre extraordinario, una figura de pedagogía diplomática extraordinaria, y todo lo que se diga de él es poco. Entraría en una serie de detalles que, como son casi de tipo personal, no vale la pena que indique. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los cargos. Cargas. Porque usted tuvo muchos cargos que quizá entonces, hoy no tanto, eran más cargas que cargos. Pues sí, en cierto modo. En primer lugar no se pagaban. Por eso lo digo. Bien. Fue usted decano del Colegio de Doctores y Licenciados. Exacto. Ay, Dios mío. Recién llegado a Santiago como catedrático decano de la facultad, desbancando, por decirlo cariñosamente, a nuestro querido don Abelardo, decano, secretario general de la Universidad de Zaragoza, vicerrector. ¿Cómo fue la experiencia en esos años, en estos cargos de responsabilidad? Pues es muy curiosa, porque aprendías algo muy importante, que era ver diríamos, la condición humana, que en general siempre, casi siempre, toda ella de tipo positivo. Los cargos, en definitiva, eran en aquellos tiempos normalmente para aquellos que por fin los cazaban. Porque había mucha gente que ¿eso para qué? Que conste que no quiero decir con ello que se debe a que como se sabía que no se cobraba nada, pero en fin, sea lo que sea. Y francamente bien, creo que es un currículum importante los cargos, porque así vas viendo de cerca los graves problemas y demás que tiene que tenía entonces la universidad. El decanato de Santiago, por ejemplo, por citar el primero que obtuve, pues aprendí cosas estupendas. Por ejemplo, la facilidad con que se pudo justificar el arreglar una aulita de nada en donde se daba paleografía por fin, y ya tenía un honor especial ya con aquella de aquella. Las secretario general, pues estupendo, porque entonces la administración había menos papeles que ahora, pero eran gente estupenda, muy trabajadora. No sabían, en el diccionario no tenían la letra H, usase donde ponía huelga, y trabajaban encantadoramente bien. De secretario general estuve yo muy bien. Tenía el de vicerrector, era una cosa extraordinaria. Cierto que me tocó bailar con esa fea, con 3 rectores estupendos y magníficos, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo me especialicé cuando vicerrector a reunir las primeras comisiones de estudiantes que venían, en la prehistoria de aquel asunto, ¿no? Por ejemplo, aunque sea una tontería,
Don Ángel, bueno, esto, que decía sin querer hablaba ahora en gallego. Don Ángel, no, era ya de Zaragoza. Que hay abajo una comisión, ¿y qué pasa? Pues no son 200 o así que quieren hablar con el rector. Y el rector decía, Ángel, ala, eso tuyo. Y bajaba el vicerrector. Pues dígales, a los que están fuera, que con 20 me basta. Con 20 me basta. Bueno, pues muy bien. Entraban por fin 20. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues es que tal, que cual... Pues, por favor, vamos a ver, uno de ustedes que lleve la palabra. Entonces rápidamente te dabas cuenta que hablaba el tonto, el que habían lanzado los demás. Y entonces rápidamente veías cómo empezaba a ponerse nervioso uno que estaba al final de todo, que era el artífice de todo aquello. Yo no sé si eso, pero eso es exacto, eso que me cuentas. No puede ser esto, es terrible, terrible. O usted, por ejemplo, usted que es el modesto que está ahí al final, ¿usted qué opina de esto? Entonces ya pasaba el proscenio. Vamos a ver qué ocurre. Pues y entonces acaba la cosa por el sistema más sencillo y tonto, que era no desviar la conversación, pero hablar de otras cosas. ¿A todo eso usted de qué pueblo es? Pues de tal pueblo. Ah, no se lo voy a decir a usted. Hombre, que no hay represalia. No es por eso. Se picaba a otro, no se picaba. No. Es que no le quiero dejar en mal lugar delante de estos compañeros, porque seguramente usted no conoce a mi pueblo. Hombre, pues corro el riesgo. Deme solo una pista. No me diga el pueblo. Pues en mi pueblo hay detrás una gran laguna. Digo, ¿no será Gallo Canta? Pues sí, Gallo Canta. Bueno, y entonces le contabas un pueblo y resultaba de pronto que se lanzaba. Y entonces rápidamente contradecía, no, debe ser ese, el otro, el de al lado. Y entonces se sentía satisfecho viendo que, porque en todos los sitios el pueblo, en Aragón al menos, el pueblo de al lado es el enemigo del otro. Y resulta que acabamos hablando de todo lo divino y humano, menos del asunto que traían, que además en general no traían casi nada, ningún asunto. Era porque había que indicar aquello. Y bueno, oiga, don Ángel, y ahora ahí fuera que decimos lo que queráis, si queréis algo yo también, a hablar lo que sea, de lo que sea. Bueno, y así se acabó. Y es una experiencia curiosa porque aprendías la extraordinaria buena fe y buena voluntad que tenían los alumnos e incluso los dirigentes que entonces tenían, pero como desgraciadamente aquello no se podía encauzar por las vías administrativas que entonces había. Ibas al ministerio, yo he ido mucho a eso que se llama el ministerio, a Alcalá 42, y aquella gente no te entendían tampoco de lo que contaban la gleba de los chicos y demás. Así que llegaba un momento en que ¿qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer allá? Yo tuve muchas relaciones con estos chicos, son nuevos, con Ibáñez Martín, con el ministro Ibáñez Martín, y me di cuenta que verdaderamente era muy difícil encauzar todo aquello. Luego ha venido ya otro mundo totalmente distinto. En lo actual no... Me da la impresión que hay tan cantidad de comisiones, subcomisiones, ponencias y subponencias que verdaderamente me da la impresión de que no se llega absolutamente a nada. Pero he observado que en general es todo lo suyo. Y he llegado el momento de descubrir que realmente pues a mal tiempo, buena cara. Yo hace unos años y aún ahora todavía me enfado, por ejemplo, cuando he intentado venir aquí y ha surgido una huelga. Pero, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues una huelga, pues muy bien, pues estupendo, pues muy bien. Y se acaba uno viendo cuando se tienen ya muchos años, pues se contempla el mundo de una manera un poco especial. Voy a contarles a ustedes que tuve hace poco, ya se lo he dicho a alguien, un sueño fatal y terrible, y estuve un rato viendo a San Pedro. Pobre hombre, le acababan de mandar ordenadores. Y estaba en el lío padre, con lo cual ha habido ahora una temporada en general en casi toda España y en todo el mundo donde han sido llamados arriba a capítulo o abajo donde sea una serie de personas que no estaban bien en el ordenador, el lío número 1. Y cierto, pues como el mundo es así, pues no a mal tiempo buena cara, a los nuevos tiempos pues nuevos remedios. Bien, me parece todo muy bien, estupendo. Y qué cosa que no me considero Sancho Panza, ¿no? En absoluto, que el mundo conviene que sea variado y variopinto por completo. Mientras el ser humano sea todavía bípedo e implume, todo irá bien, ¿no? El grave problema es cuando empecemos a caminar a 4 patas y cosas por el estilo. Entonces ya habrá que pensar en otras cosas. Me estoy saliendo del tema y un poco heterodoxo, pero no. Absoluto. Muy bien. Profesor Canella, a mí me gustaría pasar a su obra.
De la extensa nómina de trabajos que usted tiene, yo le he contabilizado más de 250 publicados. Sí. Sobre una temática realmente rica y variada. Sí, muy variada, sí. Su biografía sobre Sancho Garcés, sobre Jaime I, sobre los trastámaras aragoneses. Su monografía, muy importante, sobre metodología de la docencia universitaria. Sí, señor. También sus trabajos monográficos sobre temas de la Corona de Aragón, instituciones, economía. Sí. Los trabajos de cancillería, de escritorio, facímiles, de colecciones de facímiles para alumnos, artículos de divulgación, científicos, semblanzas, crónicas, colaboraciones en diccionario, en enciclopedia, traducciones al inglés y al alemán de obras científicas. De toda esta extensa gama de trabajos que usted tiene, de esta obra tan prolija que usted tiene, ¿qué destacaría? Bueno, yo en primer lugar destacaría las ediciones, en cierto modo críticas, que he hecho de los anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zulinta, en primer lugar. Y ahora esto se está continuando para la que además tiene gran interés precisamente para estas tierras también, porque es la segunda parte de los anales del rey católico. Esa me ha dado relativo poco que hacer, porque se pasa y se disfruta en ella. Y a mí lo más interesante de todo ha sido el publicar colecciones documentales, porque creo que es una fórmula generosa del que entiende un poquito de estas maneras de llevar las cosas, de naranjar a sus labios y dejar la documentación. Por ejemplo, hace muy poco se han publicado 4 gruesos tomos de toda la documentación de la Catedral del Aseo de Zaragoza. Estupendo y muy bien, concretamente, prácticamente a eso solamente. Cuando yo llego a los Reyes Católicos les tengo un gran respeto y ahí me paro, ¿no? Y lo dejo ya a los demás. Y entonces todo eso lo ofreces a la gente y la gente puede leer. Porque más de una persona te dice, hombre, yo es que para estudiar esto tendría que mirar los fuentes y las fuentes es un lío, yo no estoy documentado en ello. Además esa lata de esta gente que escribía en latín y todo eso. Y así facilitándolo eso. Y sobre todo añadiendo algo muy importante, el remediavagos, que es un poquito latoso, de que esos libros tengan una buena cantidad de páginas donde estén índices de topónimos, de personas y de temas. Evidentemente ya allí lo encuentra absolutamente todo muy bien. Y aparte de ello es que lo he pasado muy bien, en cierto modo, claro, ya cuando llegue ante el juicio final, pues naturalmente ya me pegarán algún que otro estacazo, porque eso ha sido a cambio de abanderar un poco a mujer, a la mujer, a mi mujer. Y segundo, a 7 chicas y 3 chicos que la providencia nos concedió. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Paciencia. Así es la cosa. Lo uno por lo otro. Destacaría eso. Los anales de Urita y sobre todo las colecciones diplomáticas. Y porque además lo he pasado muy bien con todo ese trabajo. Lo paso muy bien. Como antes decían, fetén y de las uñas. Desde que se jubiló don Ángel, creo que ha habido un reconocimiento de una labor a través de una serie de nombramientos, de títulos, todos ellos prácticamente honoríficos, pero que creo que han reconocido toda una vida de trabajo, como puede ser la dirección de la Sociedad Económica Amigos del País, el haberle concedido el título de hijo predilecto de Zaragoza, ese otro entrañable título de tener el dinero jaqués. Eso que tantas veces ya lo creo que sí. Vemos en el sueldo jaqués, ya lo creo que sí, sí señor. El ser asesor permanente de los congresos de historia de la Corona de Aragón, etcétera. Hábleme de esta otra actividad. Pues ¿cómo sientan estas? Pues es muy variada. Yo actualmente tengo un cargo que lo cito adelante porque ante todo, vaya Santa Iglesia, yo soy muy antiguo. Soy director de la Escuela del Magisterio Virgen del Pilar de Zaragoza, que es una entidad que se dedica a preparar para el magisterio a una serie de personas y
que tiene gran interés porque ha servido para codearme muy de cerca con las grandezas y dificultades que tienen las congregaciones religiosas hoy día en punto a la enseñanza. Y le tengo un gran cariño y afecto a esa entidad. En segundo lugar, me dedico a trabajar sobre todo en esa que acabas. Me perdonas, pongo por delante la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, que naturalmente es de Carlos III, lo que pasa es que ahora ya no trabajamos con la mentalidad de Carlos III, pues tiene un gran interés porque tiene una cosa elemental, y es que logramos que la apoyara eso que llaman ahora cajas de ahorro, que no sé por qué tienen tanto dinero, y gracias a ello pues nos dan unos milloncejos de pesetas, con lo cual podemos publicar trabajos y demás de cierto interés. La Económica de Amigos del País. No voy a explicar de lo que se trata, ni mucho menos de lo que hacemos en esa sociedad. Tengo también la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, donde tengo 28 personas que son académicos de arquitectura, de escultura, de pintura, de música, de fotografía, etcétera, muy interesantes y muy curiosos, por los cuales ahora tienen una misión terrible, que consiste de vez en cuando publicar en la prensa notas diciendo: no señor, que son ustedes unos desgraciados, que no saben nada de arte, que están destrozando la ciudad, que tal y cual, que naturalmente, como es lógico, ya no nos pueden ver ni en pintura, y hay algunos periódicos que no nos publican nunca las notas para evitar complicaciones, etcétera, etcétera. Y también me dedico a eso, a presidente de los congresos de historia de la Corona de Aragón, que de cuando en vez se reúnen ahora con motivo del 92. ¿Cómo no nos vamos a reunir siendo el 92? En el 92 nos vamos a reunir todos. El problema es saber qué vamos a hacer en el 93, porque lo vamos a resolver todo. 92. Y en fin, y una serie de actividades que me encantan y lo paso muy bien. Sirve para cultivar un sinfín de amistades y además también para, sin querer, crear a veces complicaciones y roces, porque no todas las cosas, no todos los fechos van de buena guisa, como se decía en otra época. Pero en fin, lo pasamos muy bien y demás. Y lo del sueldo jaqués, eso es una maravilla, el sueldo jaqués, porque nos reúnen de vez en cuando, el primer viernes de mayo, asistimos a una paliza enorme que se pegan los de Jaca con unos desgraciados que van vestidos de moros, porque una vez más conquistan Jaca. Nosotros estamos de espectadores, procuramos ver a ver en qué aquello queda, y aparecen allí una serie de amigos y de gente curiosísima, variadísima, y tenemos la ventaja de tener en casa un sueldo jaqués. Muy caro, por cierto. Yo, profesor Canella, le voy a hacer una pregunta un poco, quizás no haya que hacérsela a usted, pero no me resigno a saber su opinión. Su autoridad científica en este campo de la paleografía y de la diplomática es algo constatable, evidente. Cantidad de archiveros se han formado con usted, alumnos que son hoy catedráticos de paleografía y diplomática. Yo le quisiera preguntar su opinión. Profesor Canella, ¿usted ha aglutinado una escuela científica en torno a usted? No. ¿No? No, sinceramente creo que no. Me citan, pero nada más. Afortunadamente. Además me parece perfectamente bien. Eso de aglutinar gente sin querer acaba siendo muy complicado. Nada, lo mejor es sembrar y el que quiera coger que coja, y estupendo, y la mar de bien. Estoy muy satisfecho de ello. Lo que no estoy tan satisfecho es ver que hay de todo lo digno humano, como conviene que haya en la viña del Señor, evidentemente. Si todo el mundo fuéramos buenos, encantadores y maravillosos, qué aburrimiento. Claro que sí. Pero muy bien. Este es un nieto mío, porque es hijo de un hijo mío, bueno, por supuesto, criados a mis secos pechos como natural. Y, en fin, pues eso es lo que me encanta y demás, el ver que hay una sin comerlo ni beberlo, pues que uno tiene hijos y nietos
con los que no contaba y que son además estupendos y maravillosos. Que ahora bien, que tarde o temprano pasará, pero bueno, ¿y por qué me meterían a mí en este lío? Si yo me podía haber dedicado al Estado y ahora sería hasta ministro. Dime. Pues, a ver, podríamos hacerle una serie de preguntas, profesor. Todas. Todas las que... Todas, incluso indiscretas. También, No hay también problema, se admiten, ¿no? No hay problema, no hay problema. A ver, el profesor Viana. Yo recuerdo de los paleógrafos ya desaparecidos a tres entrañablemente. Uno fue al universal Jean Malone, Sí, que lo conocí con otra persona de la que ya usted habló, con don Pascual Galindo, exacto. que formaban una pareja deliciosa. Enorme, estupendo. Y luego otra persona totalmente distinta, catedrático que fue aquí por unos días, nada más, de paleografía, que fue nuestro querido don Agustín Millares Carló. Sí, señor. ¿Qué puede hablarnos de la singularidad de estas dos personas? De una ya habló. Pues de Jean Malone era un hombre fuera de serie, estupendo. Por la zona de tipo político vino aquí a España. Tuvo una generosidad enorme de sus trabajos. Aprendimos mucho cerca de él. España, que es maravillosa en ese terreno, le facilitó medios económicos para la publicación de algunas de sus obras fundamentales, y la colaboración con Galindo fue estupenda y riquísima, y nos sirvió sobre todo para los que estaban allí siempre hablando y comentando cuestiones. Respecto a don Agustín, era un hombre encantador, maravilloso, don Agustín Millares Carlo, estupendo. Yo lo conocí antes de la Guerra Civil porque fue el director de mi tesis, pero como vino por medio late, se marchó el hombre y le dijo que te cuide Galindo cuando se marchó, y fue don Pascual Galindo el que me hizo la tesis. Don Agustín era extraordinario y estupendo, un hombre verdaderamente maravilloso, y su obra es extraordinaria y estupenda. Todo lo de don Agustín, todavía prácticamente muchas de ellas cosas no se han superado por completo. Sigue siendo materia fundamental el conocer todo ello. Su tratado de paleografía, el primero, el inicial, el primero el que hizo para la colección Labor, luego el otro, el que amplió, luego las monografías que hizo. Francamente, un hombre fuera de serie en esta materia. Y que conste que bien le gustaba la paleografía, pero yo creo que en el fondo le gustaban mucho más otras cosas. Por ejemplo, era un gran latinista. Es el grave problema de siempre, su majestad del latín. En fin, esto ya ha desaparecido, ¿no? Esto ya es RIP, pero verdaderamente para muchas de estas cosas servían. Que a lo mejor no hace falta para nada, que ahora evidentemente el dulce tecleo del ordenador pues es un nuevo ritmo, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, puede ser que sea. El tiempo dirá qué es lo que hay. Los dos extraordinarios y fuera de serie, en todos los terrenos, en el humano también. Qué vozarrones tenía Malone, terrible, enorme. Yo no entraba por esa puerta. Enorme. ¡Oh! Y como Galindo era igual y demás, qué barbaridad, que aquí rápidamente escapate, no sé qué es lo que va a ocurrir, se te cogen entre los dos. Porque además discutían, pues no señor, pues tal, pues no sé qué. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué barullo! Con el problema de la R visigótica, ¡uy, Dios mío, qué espantoso! Pero bueno, nada, ni en la guerra de Troya el problema de la guerra de Troya no tiene que ver nada en absoluto con lo que hacían estos señores, que cosas más terribles. Quien les oyera y escuchara diría, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Qué jaula de locos es? Y no eran gente loca, estupenda. Traté también mucho a don Antonio Floriano Cumbreño, fue compañero mío de una de las oposiciones también. Era un hombre estupendo y extraordinario, de estilo, diríamos, antiguo. Dejó una gran cantidad de obra que se publicó en su tiempo, que se ha publicado después. Yo también quisiera hacerle una pregunta, porque aunque pertenecen a dos épocas distintas, evidentemente algo tenían en común los cursos de Jaca con los cursos de Benazar, quizás caracterizados por esa
ese inicio de la universidad, ¿no? De aquel ayuntamiento de maestros y alumnos, aquella convivencia cercana, entrañable entre los que estábamos aprendiendo y los que estaban disertando en estos cursos. ¿Qué diferencia había entre estos dos cursos? Y alguna anécdota que yo he oído curiosa de estos cursos, ¿podría de alguna manera decirnos esa diferencia entre los cursos de Jaca y de Benassal? Bueno, en primer lugar había altitud respecto al nivel del mar distinta por completo, y eso influye también, ¿verdad? Yo aquí estoy notando que estamos casi a 700 metros, ¿no? Casi. Y yo como funciono con los 240, pues no sé, algo noto, ¿verdad? Arriba. Y bueno, es que Jaca era un mundo especial. Jaca se dedicaba fundamentalmente a enseñar a extranjeros, concretamente gramática española, y era una clientela segura, porque luego casi todos ellos luego iban a hacer oposiciones en Francia y las preparaban allí. Era un mundo totalmente distinto de Benassal, era un mundo especial. En Benassal, en primer lugar, porque allá nos mandaba la mora zaidía esa que había allí, una mora preciosa que hay allí, estupenda y demás, y sabía muchísimas cosas. Y Benassal tenía algo muy importante, que es que se podía aprender todo lo que uno quisiera en la seguridad de que no te intoxicabas, porque Benassal tiene unas aguas bebestibles maravillosas, y todo el mundo, una vez que oía ¿cómo se dice? O se decía antes, los rollos oportunos, rápidamente a beber agua de Benassal, y aquello todo funcionaba la mar de bien. Y Benassal además era un problema de que o te caías por un risco o tenías que ir a clase, ¿verdad? Naturalmente. Era estupendo, y además había una gran confraternización, una cosa fuera de serie. Benassal se debe fundamentalmente a la actividad de alguna que otra persona, que fue la Caja de Ahorros de Castellón, que encontró personas útiles para esta materia. Uno de ellos, creo obligado, el recientemente fallecido José Trench Òdena, que fue una de las figuras fundamentales que tuvo allá, que además era un hombre que disfrutaba con aquella serie de cursos y fue extraordinario y estupendo. Benassal se ponía al día un sinfín de cosas, venían gente extranjera, se iban a sus tierras, dicen, estos españoles, estos son peligrosos, si saben tanto como nosotros. Y por lo tanto, pues resultaba que nos han leído todos los libros que tenemos nosotros, y aún añaden algo más. Pasó por allá gente estupenda y interesada. Y sobre todo eso, es que la gente estaba ya encerrada en aquel risco y no había sitio. Bueno, porque sí, te podías marchar, pero a pie o andando, y claro, no había remedio, no había solución. Y Jaca, en cambio, pues se permitían. Pues en Jaca había, al lado mismo de los cursos, pues un kiosco maravilloso donde se jugaba, sobre todo los intelectuales, al dominó, y los no tan intelectuales al guiñote. Y por lo tanto, pues eran muy distintos por completo. Ahora son cursos que ha valido la pena porque han servido sobre todo para aglutinar a la gente. Lo fundamental de esos cursos es que uno volvía a su casa y en un momento determinado, cuando se encontraba solo, decía, sí, un poco chalao estoy, pero no estoy solo. No estoy solo, hay unos cuantos más que se parecen. Claro que sí. Don Ángel, una cosa más estando usted aquí delante. Se habla mucho, y yo lo comento muchas veces, de salvo casos extraños como el profesor Trench o incluso don Mariano Usón. En general el paleógrafo suele ser longevo. Sí. Ya no hablemos de los 104 años de Samarán. Sí, sí. Sino veamos a Floriano. Sí, sí. El mismo Millares. Sí, sí. A 78. Don Felipe Mateu. Don Felipe Mateu. Don Felipe Mateu. Sí, sí, por completo. Por completo, yo creo que se nos une algo de los pergaminos, nos apergamina por completo. Yo creo que debe ser eso, sí, que suelen ser longevos. ¿Sabes por qué? Porque generalmente quien se dedica a esto lleva una vida relativamente sedentaria. Si se lleva algún disgusto, dice, bueno, pero por Dios, esto que acabo de descubrir,
Bueno, pero hace 5 siglos que ocurrió, con esto no molesta a nadie. Los de época contemporánea, esta pobre gente es terrible, ¿no? Terrible, porque se lo van a encontrar en la calle con el señor ese que acaba de hacer una tontada, ¿no? No puede ser, no. Tienen la garantía por la propia materia con que se trabaja, pues sí, vive longevo. Y hay algo muy importante, por fortuna, todavía no han entrado la mayoría de los archivos los aspiradores. Y hay un polvo, algo así parecido al rape, hay algo parecido que te inocula y te da una serie de vida. Yo no sé si valdría la pena que alguna entidad farmacéutica venda esto. Venda esto. Un buen negocio. Don Ángel, Dime. muchas gracias. ¿De qué? ¿A ustedes? Porque creo que este vídeo que hay No me enseñará diga. dentro de unos años muchas cosas Ay. a otros estudiantes. Yo supongo que sí, dirá, pero qué gente más absurda había en otro tiempo, ¿no? Qué poca formalidad, sobre todo cuando en una de los pequeños incisos de esos he citado que a los 78 años, pues si es que a los 78 años sea ese hombre tan lenguaraz y diga tanta tontada, ¿eh? Y bien. Y muchas gracias por todo, sobre todo, yo tengo también para que quede en el vídeo, muchas gracias por esta espléndida y maravilloso ramillete. No incluyo a los caballeros, y perdónenme. Muchas gracias. Nada, por Dios, en modo alguno. Qué poca formalidad, ¿verdad, decana? Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué le vamos a hacer?